Un momentito. Se le queda el micrófono abierto. Listo, entonces, miren. El día de hoy vamos a estar revisando parte también de mineralogía descriptiva o determinativa, que es lo que vamos a estar viendo en una serie de minerales por grupo, los minerales más representativos de cada grupo. En la clase anterior vimos hasta el grupo 4, hoy vamos a ver del grupo 5 al grupo 8, minerales de cada uno de estos grupos. De ahí de algunos grupos más, pero que están incluidos dentro de esos grupos. Básicamente estos minerales que vamos a estar viendo se forman por la unión de un radical, ya sea carbonato, nitrato, borato, sulfato, bromato, molindato, wolframato o incluso fosfato, arseniato y vanadato. Algunos de esos radicales, donde está el oxígeno más el elemento químico que le da el nombre, entonces se unen con otro elemento químico y forman uno de esos minerales. Y así lo vamos a estar viendo. Vamos a ver dentro de cada grupo, básicamente estos minerales que les coloqué como ejemplo, son los que vamos a estar viendo entonces. ¿Ya? El primer grupo es el grupo de los carbonatos, uno de los más, de lo que tiene más minerales que lo representa. Este grupo se forma por la unión de ese radical carbonato más uno, en ocasiones dos elementos químicos, y forman estos minerales, que de conjunto tienen una serie de características que la vamos a ver de manera general. No quiere decir que todos las cumplen, pero de manera general son comunes en los minerales de este grupo. Este grupo también lo podemos dividir en cuatro, podemos decir, de subgrupos o grupos, que es el de la calcita, con estos minerales, el de la dolomita, entre los comunes, estos tres, y dentro del aragonito, estos cuatro los comunes. Esos minerales, cuando ya están en un grupo un tanto, podríamos decir, independiente entre los carbonatos, es porque cumplen una serie de características comunes y también forman series isomorfas. Quiere decir que químicamente son diferentes, pero se presentan de manera igual, ya la misma forma. Y también tenemos un cuarto grupo, que es el de los carbonatos monoclínicos, con el grupo H, que está representado por la malaquita y la azurita. Son dentro de los carbonatos dos minerales que salen un tanto de alguna regla dentro de los carbonatos en cuanto al color y al color de las rayas, pero cumplen también con otras características comunes del grupo y obviamente con la presencia de ese radical carbonato. Ahora, algo típico de los carbonatos es que reaccionan con ácido. Cuando se le coloca cierta cantidad de ácido clorhídrico, incluso rebajado, y algunos otros ácidos que a veces se emplean, estos minerales reaccionan con efervescencia. Quiere decir que burbujean, generan una serie de burbujas, también emiten gases, CO2 básicamente, y también agua. Y es un ensayo que es muy empleado para identificar los carbonatos, para diferenciarlos de otros minerales. En ocasiones hay que calentar un poquito el ácido o cambiar de ácido clorhídrico a ácido nítrico, pero reaccionan con ácido. Y los que no son tan efervescentes, igualmente son solubles en ácido. Eso es debido a que en presencia del ion hidrógeno, ese radical carbonato es inestable y se descompone, dando dióxido de carbono y agua. Eso es algo general en todos los carbonatos. Ahora, otras características que la cumplen básicamente la mayoría es que tienen exfoliación perfecta. Hay sus excepciones, algunos no la tienen tan perfecta y otros no tienen exfoliación, tienen fractura, pero de manera general tienen exfoliación perfecta. La dureza está en el rango de 3 y 5, algunos un tanto ahí un poquito más baja, otros pegado a 5, pero está en ese rango principalmente. La raya es blanca en la mayoría, independiente de que los colores son variables, pero principalmente colores pálidos, la mayoría tienen la raya blanca, excepto en ese caso, como le comentaba, malaquita y azurita, que tienen la raya verde y azul, que luego lo vamos a estar viendo. El brillo es vítreo en la gran mayoría. Hay algunos que presentan brillo adamantino, a veces presentan vitrio y también perlado o nacarado, pero principalmente vitrio. Ya le comentaba el color, incoloro o de colores bastante pálidos, excepto esos minerales de cobre y algunos minerales que tienen presencia de cobalto. Forman grupo isomorfo, quiere decir que tienen la misma forma, pero diferente química. Son solubles en ácido, ya le comentaba, muchos reaccionan fuerte con efervescencia. Y la mayoría son de origen sedimentario.
Hay algunos de origen metamórfico, hidrotermal, o pueden formarse por esos procesos, pero principalmente se forman a partir de procesos sedimentarios. Y en este caso, los primeros minerales que se documentaron como polimorfo en sí son la calcita y el aragonito. Son dos minerales que químicamente son iguales, pero se presentan en formas diferentes, asociado al rango de presión y temperatura a la cual está expuesta esa química. O sea, ese carbonato de calcio, en dependencia de las condiciones de presión y temperatura, se va a formar o calcita, cuando son condiciones de mayor temperatura, o aragonito, cuando son condiciones de mayor presión. Y en agua rica en CO2, bueno, la calcita es más estable en agua fría y el aragonito es más estable en agua caliente. La calcita, que es el primer mineral que vamos a estar viendo, este mineral, un carbonato de calcio, un mineral extremadamente común, muy común. Se considera incluso que el 4% en peso de la corteza es de calcita. Un mineral que por ser tan común está en la escala de Mohs, en la posición número 3, después del yeso y antes de la fluorita. Pero también en ocasiones presenta dureza 2,5. Lo común es mencionarlo como dureza 3, pero es cierto que en algunas direcciones presenta dureza 2,5. Por la forma no es buen indicio o buena propiedad para diferenciarlo de otros minerales porque se pueden presentar en más de 300 formas diferentes. Por tanto, es muy variable, no es muy recomendable. Los colores son básicamente bastante claros. Incoloro, de color blanco o con alguna impureza puede entonces cambiar algunos colores, pero de color bastante pálido. Es un mineral que es transparente, a veces translúcido, pero básicamente es transparente. La raya es blanca, el brillo es vítreo y exfoliación perfecta. Estas tres propiedades, más las coloraciones bastante pálido, van a ver que es muy común en la mayoría de los minerales que vamos a estar viendo. En algunos casos, la exfoliación no es tan perfecta, es buena o regular, pero en la mayoría se cumple todo esto. Y en la gran mayoría, sí, la raya es blanca. Peso específico 2,71. Quiere decir que si todas estas propiedades son muy similares, las opciones que tengo para diferenciarlo es la dureza, que incluso en algunos es similar, y el peso específico. Lo otro sería realizar el análisis químico. La mejor propiedad para diferenciar este mineral de otros minerales que se le parecen es el test con ácido. ¿Ya? Y dentro de los carbonatos es el que más fuerte o uno de los que más fuerte reacciona. No es que vaya a explotar el mineral, sino que cuando le colocamos un poquito de ácido, burbujea, similar a cuando destapamos muy rápido una botella de bebida, que por esos gases se sale entonces parte del producto. ¿Ya? Entonces así reacciona con efervescencia. Depende de qué tan concentrado esté el ácido, va a generar mayor burbujeo o no. Pero con el ácido diluido y a temperatura ambiente, él reacciona. Eso incluso permite diferenciarlo de la dolomita, que es otro carbonato, pero que se le parece, pero que no reacciona con efervescencia con ácido frío. Sí reacciona si lo calientan el ácido, pero con ácido a temperatura ambiente no lo hace con efervescencia. ¿Ya? Incluso funciona cualquier ácido prácticamente, lo podemos utilizar. Inclusive con el vinagre o el jugo de un limón es capaz de reaccionar. Se diferencia del aragonito, que comparte la misma química, en que el aragonito tiene un poquito más de dureza y también tiene un peso específico algo mayor que este mineral. Quiere decir que este de menos dureza y de menor peso específico. Y también, bueno, ya le comentaba que este mineral es más estable a temperatura y presión ambiente. Un mineral muy importante, presente en muchas rocas sedimentarias y en el caso de las rocas caliza. La roca caliza es un tipo de roca que está formada principalmente, o sea, más del 90% de la roca está formada por calcita. Acá vamos a ver algunas rocas que se le parece el nombre de la roca al nombre del mineral. Y es importante no confundirlo. La caliza es la roca, la calcita es el mineral. La caliza se considera una roca monomineral porque está formada casi exclusivamente por calcita. También es muy común en otras rocas sedimentarias como marga, areniscas calcáreas. También en las cavernas, cuevas, donde se
en esos espacios que se generan en el interior de la corteza, en la roca, puede circular agua cargada de carbonato cálcico y cuando tienen suficiente espacio y se dan las condiciones, entonces precipita la calcita y se forman estalactitas y estalagmitas, o sea, esas columnas de roca, básicamente de calcita, que crecen desde el techo o desde el piso en las cavernas. La caliza también, como roca, puede experimentar un proceso que se conoce como metamorfismo y transformarse en otra roca, que se conoce como mármol. O sea, el mármol es una roca metamórfica que proviene del metamorfismo de las calizas. La caliza está formada por calcita y el mármol también. Pero durante ese proceso de transformación, esos cristales de calcita de las calizas son muy relativamente pequeños y entonces se unen varios cristales y forman cristales más grandes para resistir esas nuevas condiciones y entonces en el mármol vamos a encontrar cristales más grandes. La creta es un depósito también de carbonato de calcio, pero de granulometría más fina y algo pulverulento. Ya son términos que tienen que ver con este carbonato cálcico. Y el travertino o tufa son depósitos de calcita que se forman cuando aguas calcáreas salen a superficie, brotan y entonces en esa zona por donde sale ese agua se crea esa costra de calcita un tanto porosa que se conoce como travertino. Y también este mineral se presenta en una variedad que se considera químicamente pura y ópticamente bien limpia, incolora, que se conoce como espato de Islandia. Espato de Islandia. Ese espato de Islandia, que no es más que una variedad de calcita, se utiliza en la fabricación de porque tiene una propiedad que se conoce como birrefringencia. Ya que en este caso es que si colocamos un cristal de espato de Islandia y detrás le colocamos un cartel o una imagen, al observar a través del mineral vemos la imagen doble. Y entonces esa propiedad se aprovecha en la óptica. Acá las cavernas de mármol en el lago General Carrera, que obviamente el mármol está formado por calcita. Y acá algunas imágenes de este mineral. Ahora, como este mineral forma parte de la roca caliza, o el constituyente principal de las calizas, y la caliza se utiliza la base para elaborar el cemento, entonces podemos decir que este mineral se utiliza en la fabricación de cemento. También se utiliza o forma parte de la caliza y del mármol que se utilizan como rocas, ya sea roca ornamental o roca para vestir muralla o para fabricar o diseñar, construir muebles sanitarios, muebles de cocina. Hay que tener precaución en ciudades donde hay precipitaciones de lluvias ácidas, que si las murallas exteriores están vestidas de caliza recristalizada o mármol, como esas rocas están formadas por calcita y la calcita es un carbonato, esas rocas se van a ir deteriorando con el tiempo porque esas soluciones ácidas van a estar reaccionando con los minerales de esa roca y se va a ir deteriorando. Entonces por eso se prefiere en esas ciudades que tienen ese ambiente un tanto más agresivo utilizar otra roca como el granito, que como está formado por silicato entonces no se va a alterar o se va a alterar menos. Aquí las estalactitas y las estalagmitas. Una crece desde el techo y otra crece desde el piso. Incluso a veces se unen y forman una especie de pilares en las cavernas. Y este es el efecto que le comentaba. Un cristal de espato de Islandia. En la parte posterior se colocó un letrero con la fórmula de la calcita y se ve que está doble por ese efecto de birrefringencia de ese mineral. En el caso de la magnesita, acá lo que ocurre es que el cambio del magnesio por el calcio de la calcita. O sea, un mineral que es básicamente un carbonato, pero en este caso de magnesio. Se llama magnesita. Tanto más duro, un poquito más duro, 3,5 hasta 5 puede ser. Color blanco, fíjense que el color es bastante claro, bastante pálido. La raya blanca, el brillo vitrio, quebradizo y exfoliación perfecta, igual que la calcita. Este mineral reacciona también con ácido, pero cuando el ácido está frío, esa efervescencia es bastante débil, casi ni se nota, a diferencia de la calcita que sí lo hace fuerte. Para que efervesca bien, entonces calentamos un poquito el ácido y se ve bien la reacción, pero igualmente reacciona. Se forma a partir de la evaporación de sales disueltas en el agua, cuando se evapora ese agua, entonces precipitan este mineral.
También puede aparecer cuando determinados fluidos hidrotermales reaccionan con determinada roca y entonces hay intercambio de química y por ese proceso metasomático se puede formar este mineral. Y también a partir de la alteración de rocas ígneas básicas y serpentinita, donde hay minerales ferromagnesianos. Entonces esos silicatos ferromagnesianos aportan el magnesio para que se forme este mineral. ¿Ya? En el caso de la siderita es un carbonato de hierro. Acá el color ya es un poquito más fuerte, color pardo o café si le quieren decir, que es más bien un tanto más claro más bien claro que oscuro, pero un color pardo. Pero a pesar de eso tiene la raya blanca, el brillo vítreo, es quebradizo y tiene foliación perfecta. ¿Ya? Dureza 3,5 a 4,5, está ahí en el rango de los carbonatos. Puede aparecer en distintas formas, masiva, botroidal, compacta, terrosa. O sea, hay una gran variedad de formas en las que aparece. Un peso específico casi llegando a 4 cuando es puro y le baja un poquito si en vez de hierro tiene cierta impureza de manganeso o de magnesio. Y precisamente ese color y el peso específico es el que lo diferencia de algunos carbonatos. Y también en el caso de la esfalerita oblenda por la exfoliación que presenta, esa exfoliación perfecta romboédrica que presenta ese mineral. Ahora, ese mineral no es magnético, a pesar de que tiene hierro, de manera natural no es magnético, pero si se calienta, sí puede convertirse fuertemente magnético. Soluble con efervescencia en ácido clorhídrico, pero si lo calentamos. Si está frío, entonces no hace efervescencia, pero igual es soluble. Y es una mena de hierro. En la clase anterior le comentaba que se conocían más de 300 minerales de hierro, pero de esos minerales de hierro, los que tienen hierro en cantidad suficiente, o sea, el porciento de hierro es suficiente para que sea procesado y sea rentable su procesamiento, solo se consideran básicamente 3 minerales, que es la magnetita, la hematita y la siderita. En este caso óxidos y este carbonato. También se puede dar en este mineral pseudomorfismo de limonita por siderita o pseudomorfosis. O sea, pseudomorfismo es el proceso a partir del cual un mineral sustituye a otro, pero mantiene la forma del que es sustituido. Y entonces eso se llama pseudomorfismo. Y entonces aparece en estos minerales a transformarse siderita en limonita. La rodocrosita es un carbonato de manganeso, dureza 3,5 a 4, color rosado, no siempre de color rosado, pero muchas veces aparece con esa coloración, a veces un tanto más pálido, casi incoloro, también puede ser algo castaño, un poquito rojo, o sea, café clarito. La raya es blanca, el brillo es vítreo, quebradizo y exfoliación perfecta, igual que los anteriores. Peso específico 3,5 a 3,7. Igual que los carbonatos, soluble en ácido clorhídrico y lo hace con efervescencia cuando está caliente. Se utiliza como mena de manganeso. No es de la principal, pero es una mena de manganeso. También se utiliza como roca ornamental por los colores, ¿ya? Y como colección, obviamente. Y en el caso de Argentina, se considera que se le llama piedra nacional. Es un mineral, pero se reconoce como la piedra nacional de Argentina. Como dato, comentar que Chile también tiene piedras nacionales. Y no es una, tiene más de una. Pero no le voy a dar el dato. Lo voy a dejar ahí para que lo googlee. Tiene varias piedras nacionales, algunas más conocidas que otras. Esa es la rodocrosita, un carbonato de manganeso. En el caso de la smithsonita, es un carbonato de zinc, es una mena de zinc. Se forma en ambiente superficial por alteración de otros minerales de zinc y entonces se forma este mineral. Dureza 4 a 4,5, típico en este mineral que aparezca con este hábito botroidal, esa especie de burbuja que aparece como un racimito de uva. ¿Ya? Puede aparecer en colores blanco, algo como decir café bien claro o beige, o algo como sucio, algo verdoso. Y un mineral que también reacciona, efervesce en ácido clorhídrico. Podemos entonces diferenciarlo de otros minerales que tienen ese hábito también. Y en cuanto a características generales de los carbonatos, aquí podemos ver que raya blanca, brillo vítreo, quebradizo, exfoliación perfecta.
Muy similar. Peso específico, 4,3 a 4,45. En el caso de la dolomita, un carbonato, pero ya acá unido con dos elementos químicos, ya un carbonato de calcio y magnesio. Podríamos pensar que se unió acá parte de la calcita y parte de la magnesita. Dureza 3,5 a 4, mayor que la calcita, por tanto lo podemos diferenciar, aunque se parezca, podemos diferenciarlo acá con la dureza. Y también podemos diferenciarlo porque este mineral no efervece con ácido clorhídrico frío, sino que hay que calentarlo para que efervesca. Si los fragmentos son muy grandes del mineral o la superficie es muy lisa, entonces el ácido no va a atacar muy bien al mineral. Para que realice una buena reacción ese ácido, podemos pulverizar el mineral y se nota entonces más, o sea, más evidente la reacción. Puede aparecer igual con colores bastante pálidos, de incoloro, blanco, algo grisáceo, algo verdoso, algo rosado, como pueden ver acá. Y la raya es blanca, el brillo es vitrio, quebradizo, exfoliación perfecta, similar a los demás. Por tanto, todas estas propiedades, estas cuatro propiedades básicamente no me van a servir para diferenciar unos de otros. Acá es quién reacciona más fuerte que el otro en cuanto a esa reacción con ácido, para diferenciar calcita de otro, y lo otro que podemos ocupar es la dureza y el peso específico. ¿Ya? Importante no confundir dolomita con dolomía. Dolomita es el mineral y dolomía es la roca. Quiere decir que la roca dolomía está formada principalmente por el mineral dolomita. Igual que la caliza está formada principalmente por el mineral calcita. ¿Ya? O sea, no confundir. A veces incluso en la web aparece esa confusión. Entonces se distingue de la caliza en el caso de ya de que estamos hablando de la roca formada por dolomita o formada por calcita. Entonces, si comparamos la roca ya a un tamaño más macro, entonces la forma de diferenciarla es que la caliza va a reaccionar más fuerte al ácido clorhídrico con efervescencia porque está formada por calcita. ¿Ya? Y la dolomía entonces lo va a hacer más suave porque está formada por dolomita. En el caso del aragonito, un carbonato de calcio, la misma fórmula que la calcita, pero se diferencia en la forma en que se presenta, también en la dureza, es más duro, de 5 a 4, la calcita es hasta 3. También se diferencia en que este mineral no tiene exfoliación, lo que tiene fractura, quiere decir que no se va a quebrar, que no se va a quebrar siguiendo planos lisos y bastante regulares, sino que se va a quebrar siguiendo una superficie irregular, bastante áspera y puede ser también concoidal o concoidea. Y la otra diferencia es el peso específico, que en este caso es algo mayor que la calcita. O sea, tengo esas tres propiedades para diferenciar el mineral. Lo otro es similar, raya blanca, brillo vítreo, es frágil, a veces nacarado, pero en la calcita también aparece. Y por el color tampoco me permite diferenciarlo, porque son colores bastante claros. Igual reacciona con efervescencia con el ácido clorhídrico frío. Acá la diferencia y comentarle como dato que las conchas de los moluscos, la parte interna de la concha es de aragonito y la parte externa es de calcita. Las perlas de esas conchas que se elaboran en esos animales también es de aragonito, pero estrictamente no es un mineral porque es creado por un organismo, pero tiene las mismas características, las mismas propiedades de estos minerales. ¿Ya? La calcita es más estable, ya habíamos comentado, a temperatura y presión ambiente que el aragonito. Puede formarse incluso el aragonito en estas formas hexagonales, típico de este mineral, pero hay otros minerales que también se presentan de esa manera y químicamente son similares, entonces son isomorfos con el aragonito. El uso de este mineral es algo limitado, se utiliza como roca ornamental o como colección, mineral de colección. Y obviamente si forma parte de las calizas y se va a utilizar para el cemento, pues se utiliza porque es un carbonato de calcio. La cerucita es un carbonato de plomo,
Dureza 335, incoloro, blanquecino, pueden notar que es bastante claro. Raya blanca, el brillo aquí es un poquito más que vítreo y también es frágil y tiene exfoliación, no perfecta, pero tiene exfoliación buena a algo regular. Lo más característico de este mineral dentro de los carbonatos es el alto peso específico que presenta, precisamente por la presencia de plomo. Es isoestructural con el aragonito, quiere decir que se presenta de la misma forma que el aragonito. Soluble en ácido nítrico diluido, o sea, rebajado, si lo calentamos y lo hace con efervescencia. Y se reconoce por el peso específico o el brillo adamantino y bueno, el color, pero el color dentro de los carbonatos es prácticamente todos, la mayoría tienen ese color blanco. Es una mena que se forma en condiciones supérgenas o superficiales a partir de la alteración de la galena. O sea, cuando reaccionan agua carbónica con la galena, se forma entonces a partir de esa reacción este mineral. Es una mena también de plomo. Y por tanto se asocia con la galena, con la esfalerita y con otros minerales que comparten o que pueden presentarse junto con la galena y con estos sulfos, ya como anglesita, piromorfita, limolita, bisonita. La huiterita, que tiene, se le da el nombre en honor a esta persona, que es un médico y geólogo inglés, un carbonato de bario, raya, dureza 335, raya blanca, brillo vítreo, frágil y exfoliación buena regular, similar a los anteriores. Incoloro, blanco o amarillento, o sea, colores bastante pálidos. Común o se puede encontrar este mineral formando dos pirámides unidas por la base. Entonces, en este caso hablamos de bipirámides, de base pseudohexagonales. Isoestructural también con el aragonito, es soluble en ácido clorhídrico, como todos los carbonatos. Se encuentra acompañando minerales de mena en algunas vetas hidrotermales, algunos yacimientos hidrotermales. Y se utiliza para la obtención de cloruro y óxido de bario. También es fluorescente y fosforescente cuando se le estimula con una lámpara de luz ultravioleta. En algunos casos, pero no es común, en algunas ocasiones algunos ejemplares translúcidos se han utilizado como gema, pero no es común porque es un mineral que tiene dureza baja. El caso de la estroncianita es un carbonato de estroncio. Puede aparecer en cristales prismáticos o en forma de aguja circular, como pueden observar acá. Dureza 3,5, color bastante pálido, incoloro, blanco, algo amarillento, pero bien clarito. La raya es blanca, brillo vítreo, a veces resinoso, frágil y exfoliación buena. O sea, básicamente similar a lo anterior. Peso específico 3,7 a 3,8. Aparece igual como ganga en filón hidrotermal, acompañando minerales de mena en esas vetas hidrotermales de baja temperatura. También aparece en sedimentos calcáreos y arcillosos. Como buen carbonato, soluble en ácido diluido y lo hace con efervescencia. Y se utiliza para obtener el estroncio, que se utiliza para entonces en las partes de los televisores, los tubos de los televisores, en la parte de la pirotecnia, en imanes y en cerámica. Y debe su nombre a esta localidad de Escocia. Ya, hasta acá entonces estos minerales del grupo de los carbonatos que tienden a ser blanco o incoloro, de colores pálidos, que tienen esa dureza entre 3 y 5 principalmente, que la mayoría tienen exfoliación, raya blanca. Ahí tenemos una generalidad en cuanto a los carbonatos. Ahora tenemos acá dos minerales que también forman parte de este grupo, el grupo de los carbonatos, que es la malaquita y la azurita. Dos minerales que son menas de cobre. Precisamente esa coloración verde y azul está asociada por la presencia del cobre en estos minerales. Estos minerales que es común que aparezcan juntos en la naturaleza, en esta parte de los minerales verde-azul de cobre, ¿no? Eso que se llama mena oxidada, pero ellos no son óxidos, son carbonatos, pero tienen oxígeno. Son minerales idiocromáticos, quiere decir que siempre van a ser del mismo color. La malaquita siempre es verde y la azurita siempre es azul. En estos minerales el color entonces también se sale de esa regularidad de los carbonatos, porque en la malaquita la raya es verde y en la azurita la raya es azul. Ambos tienen la misma dureza, 3,5 a 4.
Varía un poquito el peso específico, pero es básicamente similar. Tienen brillo adamantino, vitrio en ocasiones, a veces sedoso, a veces mate si la variedad es terrosa. Y es típico en este mineral, al menos en la malaquita, que se presente en este hábito botroidal. Tenemos que esa burbuja la habíamos visto cuando revisamos las propiedades físicas de los minerales. También puede aparecer estalactítico, radial en fibra. Es un mineral que, como un carbonato, es soluble en ácido, pero además lo hace con efervescencia. Entonces, esa reacción con efervescencia con el ácido clorhídrico permite diferenciarlo de otros minerales verdes de cobre que lo acompañan, ya como atacamita, como anteletita, como brochantita. Entonces, esa reacción fuerte lo permite diferenciar. Los otros también son solubles en ácido, pero no reaccionan con efervescencia. Es una mena de cobre, una mena superna, se forma en ambiente superficial por alteración de otros minerales de cobre, que luego esas soluciones que se generan cuando se alteran esos sulfuros, esas soluciones enriquecidas en cobre, reaccionan entonces con alguna roca y se forma entonces este mineral del grupo de los carbonatos. Es común encontrarlo con el resto de los minerales verde azul y también con cuprita, que es un óxido de cobre, con cobre nativo, incluso con algunos minerales de hierro, algunos óxidos de hierro. Un mineral muy común acá en Chile. Incluso se utiliza en ocasiones como parte como roca ornamental. Se ha utilizado algunos bloques de malaquita. Acá lo vemos junto con azurita, cuprita, que se altera incluso a malaquita, y acá azurita, malaquita y minerales de hierro. En el caso de la azurita es básicamente muy similar. La fórmula química cambia un tanto porque el estado de oxidación del cobre cambia en ellos, más oxidado en el caso de la malaquita. Y de hecho ese cambio en el estado de oxidación del cobre es el que da el cambio del color de azul a verde. Este mineral se llama azurita porque siempre está de color azul. Es azul y la raya también es azul. La misma dureza que la malaquita. Brillo vítreo, frágil, en flexión perfecta. Y el peso específico es muy similar. Igual reacciona con ácido, con efervescencia. Y eso permite también diferenciarlo de otros minerales azules. ¿Ya? Y ocurre pseudomorfismo de malaquita en azurita. ¿Ya? Transformación de malaquita en azurita, manteniendo la forma del anterior. Menos común con cuprita que ocurre este proceso. El mismo proceso de formación y los mismos minerales que pueden estar asociados con la malaquita también están con la azulita. Aquí un detalle es que hay tres minerales azules que se parecen tanto en el color, obviamente, porque son azules, como en el nombre. Por ejemplo, tenemos esta azurita, que es un carbonato. Si le colocamos una L acá adelante, tenemos un mineral que se llama lazurita, que es un silicato, el mineral que está presente en el lapislázuli. Y si le quitamos la R y le colocamos una L acá, tenemos la lazulita, que es un fosfato. Son tres minerales azules que este es fácil diferenciarlo porque el que reacciona con ácido, con efervescencia, los otros dos no. Y entonces habría que utilizar color de la raya, que es más fuerte en la lazurita que en la lazulita. En la lazulita es más claro y la lazulita tiene mayor dureza. O sea, habría que estar muy atento ahí a la hora de diferenciarlo uno de otro, pero se puede. Tienen propiedades que permiten diferenciarlo. Son muy parecidos en cuanto a color, o sea, se parecen en cuanto al color, en cuanto al nombre, pero no tienen nada que ver ni químicamente ni con muchas de las otras propiedades físicas. Ya, hasta galocarbonato. Entonces, dentro de los nitratos tenemos la nitratina, un nitrato de sodio, dureza unos 5 a 2, incoloro, colores pálidos, algo sucio en ocasiones, amarillento, pardo rojizo, raya blanca, brillo vítreo, es éctil, quiere decir que lo puedo cortar con un cuchillo y tiene foliación perfecta. Peso específico 229. Se presenta en ocasiones la misma forma en que se presenta la calcita, por eso es isoestructural. Y tiene algunas propiedades similares a la calcita, como pueden ver acá. Pero es fácil de
de diferenciar porque este mineral es fácil y completamente soluble en agua. Quiere decir que si tomamos un tarro con agua y le colocamos este mineral, él se va a disolver muy fácilmente, como si fuese azúcar, como si fuese sal. Además de que se reconoce por el sabor fresco y por su gran delicuescencia. Quiere decir que este mineral con la propia humedad del ambiente se disuelve. Por eso entonces, debido a esa gran solubilidad en el agua, solo lo encontramos en zonas áridas y desérticas, ya para que pueda estabilizarse. Y aparece en el caliche, en esas capas salinas, que hay una mezcla de distintas sales con arena y también yeso y otras sales. El nitro, que es un nitrato de potasio, parecido en algunas propiedades, tiene dureza 2, color blanco, raya blanca, brillo vítreo, es un detonante en contacto con sustancia combustible, por tanto hay que tener precaución a la hora de manipularlo y de almacenarlo. Es menos corriente que la nitratina, aparece también en el norte, de hecho el salitre, que es esa roca sedimentaria que no es más que una mezcla de nitro, nitratina y otras sales, que durante mucho tiempo se explotaron esas salitreras, la parte norte de Chile, hasta que, Profesor, disculpe. dígame, Disculpe que le interrumpa. Buenas noches. buenas. Profesor, este mineral, este nitrato es el que utilizan para elaborar la nitroglicerina, por casualidad. Eh, el nitro sí, no estoy seguro de darte una respuesta en ese caso. Eh, la Ah, que como nitroglicerina, dijo que era como explosivo o altamente reactivo. no, pero lo que le comentaba de qué explosivo es que cuando entra en contacto Ah, ok, con con combustible. algún material combustible, eh, puede detonar. O sea, es un tanto complicado en ese caso, ¿ya? Pero no me refería en ese caso a que formara parte de la nitroglicerina en sí. Pero podríamos buscar a ver si luego te puedo dar una respuesta. No estoy claro exactamente la composición química, precisamente de la nitroglicerina. Eh, en este caso, este mineral forma parte de ahí del salitre, que es esa mezcla de esas sales, y como tal, le comentaba, es menos frecuente que la nitratina y también es soluble muy fácil en, en el caso del agua, pero no es tan delicuescente, o sea, no es delicuescente como la nitratina. O sea, quiere decir que en presencia de esa humedad del aire no se, no se disuelve por ahí. Pero lo encontramos también en la parte norte del país. En el caso del Profe, bórax, disculpe, el elemento que estamos viendo recién es salitre, por la composición química nitrato de potasio, ¿o no? sí, lo que le comentaba es que el salitre es un sedimento o roca sedimentaria que incluye una mezcla de nitro más nitratina más otras sales. Hay una mezcla de varias sales. O sea, él forma parte del salitre. ¿Sí? En el caso del bórax, que tiene la fórmula química ya un poco más compleja, eh, parece a la tiza de los pizarrones, pero no es precisamente la tiza el pizarrón. Tiene dureza 225, raya blanca, brillo vítreo, es incoloro a blanco también, fractura concoidea, quebradizo, un mineral que quizás menos conocido, y se utiliza en la manufactura del vidrio, también para aislamiento, en la parte textil y para la elaboración de detergentes. Ya un mineral menos conocido, probablemente, el que menos se menciona. En el caso de los sulfatos, es el radical sulfato más algún elemento químico que se combina. Tenemos, por ejemplo, la baritina, un sulfato de bario, aparece en forma masiva, a veces en lámina, algo tabular, terroso, tiene color igual pálido, bastante claro, a veces incoloro y a veces con alguna impureza. La raya es blanca, o sea, visualmente podríamos pensar que, al menos en imágenes, podríamos pensar que, por ejemplo, que se parece al yeso, alguna variedad de yeso, o a la calcita, pero aquí tenemos algunas propiedades para diferenciarlo. Se diferencia del yeso en que el yeso lo puedo rayar con la uña y este mineral no, porque tiene dureza 335. La raya es muy fácil de obtener en este mineral.
y tiene un peso específico usualmente o inusualmente elevado para un mineral no metálico. Es frágil y es vítreo, ¿ya? Con cuanto a brillo. Se reconoce precisamente por ese alto peso específico. Aparece como ganga en algunas vetas hidrotermales de algunos sulfuros, ya de plata, de plomo o de cobre. Y como tal es una mena de bario, o sea, para obtener bario. Y también se usa para elaborar lodo de perforación. Recuerden que cuando realizamos un pozo de perforación con recuperación de testigo para obtener ese núcleo, esa parte alrededor que va quedando alrededor del testigo, evidentemente a medida que va avanzando la perforadora, ese ripio que se va generando hay que extraerlo a superficie. Y tiene que ser con un fluido lo suficientemente denso para mantener ese material en suspensión y lo pueda sacar hacia la superficie. Entonces para eso se utiliza este mineral. En el caso de la celestina, tiene igualmente la misma dureza, se parece en parte. Lo que pasa es que este a veces está coloreado de algo azul, pero si es incoloro blanco, entonces se parece mucho. Pero en peso específico es menor. Entonces esta propiedad me permite diferenciar. Se encuentra en calizas, en algunas rocas sedimentarias, en algunos casos en las cavidades que quedan en esas rocas. Y se utiliza para preparar el nitrato de estroncio, para los fuegos artificiales y también para las balas trazadoras, que son esas balas que cuando son disparadas, por ejemplo, en la noche, podemos observar el trayecto, el recorrido que tiene esos proyectiles. Y también se utiliza como tal para obtener otras sales de estroncio en el refinado del azúcar de betarraga. O sea, a la hora de procesar la betarraga, para obtener el azúcar se utilizan lo que se obtiene de este mineral. La anglesita, un sulfato de plomo, ¿ya? Un mineral que es un poquito denso en ese caso por la presencia de ese plomo. Y tiene en este caso un brillo que se considera adamantino, un poquito más que el brillo vítreo. Los colores son bastante claros, incoloro, algo grisáceo, algo blanco en ocasiones. Es como tal, o sea, se forma básicamente por alteración de la galena. Por alteración de la galena en condiciones superficiales, entonces se forma este sulfato de plomo. Incluso en ocasiones hay presencia de un pequeño cristal o un pequeño fragmento de galena y alrededor entonces se crean capas de este mineral. Se asocia igual con otros minerales con lo que está asociado también la galena, ya como veíamos anteriormente. O sea, en este caso celucita, esfalerita, mimorfita. En el caso de la anhidrita es un sulfato de calcio. En este caso anhidrita porque no tiene agua. Este mineral lo podemos encontrar en la minería del cobre, como ganga, obviamente. Acá en los bronces, a veces incluso en el teniente. La raya es blanca de este mineral, dureza 3, 3,5, un tanto más duro que el yeso. ¿Ya? El yeso tiene dureza 2. Este es un sulfato de calcio sin agua y el yeso entonces es un sulfato de calcio dihidratado. Es frágil, vítreo, a veces perlado en cuanto al brillo. En algunas caras se presenta ese brillo. El color puede ser incoloro, algo blanco, un violeta, pero bien clarito. Y este mineral tiene la característica o la capacidad de poder absorber el agua del ambiente, el agua atmosférica, hidratarse y transformarse en yeso. Durante ese proceso se ocurre un aumento de volumen y entonces aparece un yeso un tanto deformado, plegado, con algunas curvas. De hecho, vamos a ver una muestra que tenemos en el laboratorio, donde se presenta así básicamente este mineral. Esa es la anhidrita. En el caso del yeso es un sulfato de calcio, pero dihidratado, que incluso a la hora de manipularlo, de procesarlo, hay que restarle un tanto esa humedad para poder entonces un tanto pulverizarlo y luego entonces a la hora de utilizarlo le colocamos un tanto de agua para que poder entonces trabajarlo. Está en la escala de Mohs, en la posición número 2, antes de la calcita y después del talco. Es frágil, es vítreo generalmente, pero puede ser perlado o sedoso. Y los colores son pálidos,
A veces si es un tanto más puro, entonces incoloro o blanco, pero a veces presentan algunas tonalidades por alguna impureza. La raya es blanca, muy fácil de obtener. Este es un mineral que es muy fácil de rayar, muy fácil de rayar, incluso con la uña, con una ligera presión, es muy fácil de rayar. Aparece con otras sales, se forma incluso por precipitación química o se forma por transformación de la anhidrita, como habíamos visto. Y acá hay o sea, no una curiosidad, pero sí un detalle, es que cuando hablamos de yeso, puede ser que nos estemos refiriendo al mineral o a la roca. Anteriormente le decía que la calcita era el mineral y la caliza era la roca, que eran términos diferentes. A pesar de que la caliza está formada prácticamente por calcita, hay un nombre para la roca y un nombre para el mineral. Pero en este caso ocupa el mismo nombre tanto para la roca como el mineral. Y obviamente la roca yeso está formada principalmente por el mineral yeso. Ahí, cuando realicemos el laboratorio, le voy a llevar una muestra de algo que se conoce como la roca del desierto, o la rosa del desierto, que en algunos casos pueden encontrar que se refiere a una forma de presentarse el yeso, pero realmente no es yeso solo, es una mezcla de yeso con algunos otros sedimentos, arena, pero aparece en climas desérticos. El yeso es muy utilizado de tiempo inmemorial, muy utilizado en la construcción, en la medicina, en la artesanía, para elaborar también molde. Y en el caso de acá de Chile, la mina que abastece principalmente a toda la región metropolitana y a gran parte del país de yeso está en el cajón del Maipo, la mina del volcán. A veces, en alguna ocasión hemos estado muy cerquita de la mina, al menos en la parte donde se acumula el mineral en sí. Un mineral bastante conocido y muy utilizado. Y hay una variedad de yeso que se llama transparente, se le conoce con el término de selenita, y en México hay una cueva donde se presenta, tengo algunas imágenes que luego se las comparto, donde hay presencia de cristales mayores, o sea, de varios metros de tamaño, que incluso se utiliza con fines turísticos esa cueva. La antelerita es un sulfato de cobre, dureza 3,5 a 4. Estos dos minerales, antelerita y brochantita, tienen muchas propiedades similares, o sea, tiene la misma dureza, el color, el brillo, el color de la raya, son muy similares y son sulfato de cobre ambos. Reaccionan con ácido, son solubles en ácido, por eso lo podemos lixiviar, la lixiviación, pero no efervesce. Y entonces el que no efervesca es lo que permite diferenciarlo de la malaquita. Son muy parecidos, muy difícil de diferenciarlo entre sí y diferenciarlo con la atacamita. Ya, en cierto sentido, no genera mayores problemas porque todos van al mismo proceso. Son parte de la mena oxidada de cobre. Pero es un tanto complicado diferenciar. La atacamita es un poquito más blando, pero igualmente es difícil diferenciarlo uno de otro. Este mineral tiene una característica que cuando se ocupa, como en este caso, estas pequeñas vetas, los cristales toman esta forma. Se, se colocan de esta manera, igual que acá arriba. Es una forma de diferenciarlo. Y es un mineral que forma parte de esa mena oxidada de cobre. Ya acá le había comentado, básicamente muy similar, se confunde igual con la tagamita, forma parte de la sazón de oxidación o de óxido de cobre y se puede alterar en este caso a crisocola. Y aparece incluso la tagamita puede aparecer en ese hábito radial y por eso entonces también confunde. Acá lo observamos, brochantita con azurita. En el caso de la chalcantita o calcantita, es un sulfato de cobre de color azul, se parece a la crisocola, la dureza también lo puede parecer un tanto, pero este mineral o sea, si lo probamos, si le colgamos la punta de la lengua, vamos a sentir un sabor amargo y metálico. Es levemente tóxica, no nos va a generar algo, pero bueno, hay que reconocer que es levemente tóxica y que es extremadamente soluble en agua. Ya por eso aparece en la parte norte del país. Como tal, también la crisocola se pega a la lengua y podemos entonces diferenciarlo. Básicamente de color azul, a veces algo verdoso,
pero es principalmente de color azul. La raya es blanca y el brillo es vítreo, fractura irregular. Y como curiosidad, bueno, este mineral está en la lista del libro de Récord Guinness porque es el mineral que más nombre le ha aportado a ciudades. Hay un gran número de ciudades que el nombre está en referencia o está como tal con cierta referencia a este mineral. En el caso de la alunita, un sulfato de potasio y aluminio. De hecho, en algunos países lo utilizan para eso, para obtener o recuperar el potasio y el aluminio. También para la producción de alumbre como tal. Este mineral es, por decirlo de alguna manera, un mineral que es indicativo de, en algunos casos, de procesos que han ocurrido, ¿ya? Procesos que ocurren en el proceso geológico, obviamente, donde intervienen soluciones bastante ácidas, ¿ya? Soluciones ácidas interactúan con los minerales y se produce entonces, se forma este mineral. Entonces, cuando encontramos este mineral, nos indica que ocurrió ese proceso de alteración en presencia de soluciones bastante ácidas y sobre todo en la parte de la prospección, la exploración de minerales de cobre y de hierro. Es importante este mineral como indicativo. Forma parte de algo que se conoce como zona de alteración argílica y argílica avanzada. Por ejemplo, en el cerro donde está Pascualama, toda la parte de toda esa zona presenta estos colores grisáceo, rojizo, blanco, amarillento, beige, por la presencia precisamente de este mineral debido a esos procesos geológicos que se dieron lugar. Dureza 3,5 a 4, frágil, vítreo perlado y de color, ya le comentaba, de estos colores blanco, grisáceo, algo rojizo, amarillento, beige, y la raya es blanca. Ya sé que esa sería como tal su utilización en sí. En el caso del apatito, ya es un fosfato. Hasta aquí eran los sulfatos, y aquí tenemos presencia de un fosfato de calcio y también hay presencia de flúor y cloro. Este mineral también está en la escala de Mohs, en la posición número 5. Ya básicamente la gran mayoría de los que están por encima de él en la escala son silicatos, ya excepto el corintón que está en un óxido. Dureza 5, color puede ser incoloro, puede ser algo verdoso, algo café bien claro, puede ser algo azul, celeste o violeta. La raya es blanca, brillo vítreo, transparente a translúcido. Y el peso específico 3,2. Soluble en ácido y se utiliza básicamente para, en el caso de elaborar fertilizante, también para la obtención de fósforo o de sales de fósforo. Y en algunos casos, algunas variedades transparentes se han utilizado como gema, pero como tiene dureza baja, entonces el uso no es tan extendido. Lo encontramos acá en Chile en los yacimientos de hierro, que es un yacimiento de hierro con presencia de apatito, pero por suerte no hay mucha presencia, al menos en los yacimientos de hierro chilenos, sí en otra parte del mundo, pero en los chilenos no hay mucha presencia de apatito porque, le digo por suerte, porque el fósforo en el hierro es perjudicial. Ya la presencia de fósforo en el hierro le resta ductilidad al hierro, lo hace más quebradizo. Entonces un elemento nocivo, un elemento dañino en ese caso. Pero se puede encontrar. Y por último la turquesa, un fosfato de cobre y también aluminio. Este mineral, bueno, es famoso por su color. De hecho, cuando vamos a algún comercio a comprar algún equipo, alguna prenda, nos hablan de color turquesa. Precisamente porque es el color típico de este mineral. Le da, podríamos decirle, nombre a ese color. Color azul, verde azulado, algo verde. Tiene una dureza 6, y esto permite entonces diferenciarlo de la crisocola, que es el mineral que se le parece por el color. Brillo serio, y debido a esa dureza y a esa coloración, entonces se utiliza como gema. No es de la más cotizada, pero se utiliza como gema. Es un mineral que también soluble en ácido clorhídrico. Este mineral se extraía, por ejemplo, cercana al Salvador, en una zona que se conoce como quebrada turquesa, porque durante mucho tiempo se extrajo
este mineral. Incluso todavía hay algunas personas que extraen este mineral de la zona. Un mineral muy agradable a la vista y por eso se utiliza entonces como gema, para elaborar collares, anillos, algunas prendas. Y hasta acá vamos a detener este video.